¿Cómo entender la gramática sin volverse loco o por lo menos no tanto? Bien, este es uno de los retos más frecuentes en cualquier aprendiz de una lengua extranjera, en este caso el inglés, ya que si bien es cierto existen actividades mucho más interesantes como escuchar música para mejorar el listening, luego cuando nos ponemos a hablar de gramática, el sentarnos y el tener que hacer un mayor esfuerzo para entender las cosas suele ser cansado y abrumador. No es como que alguien amanezca un día y diga, uy, qué lindo día, hoy quiero aprender sobre el presente continuo en inglés. No, eso no pasa, es muy cansado. Sin embargo, es sumamente importante aprender gramática porque esto al futuro nos va a ayudar a que todo sea mucho más fácil y a entender mejor el idioma. Además, por eso he creado este video, para así compartirte algunas ideas que pueden hacer de tu camino hacia el aprendizaje de inglés mucho más ameno. Ok, lo primero que tenemos que entender si queremos hacer que la gramática se nos haga mucho más sencilla es partir de la siguiente idea. Lo que decimos, o generalmente la gran mayoría, es una oración o una frase. Por lo tanto, lo que tenemos que saber hacer es desglosar las partes de una oración. ¿Ya? Vamos a partir de un ejemplo imaginario. Supongamos que yo tengo dos amigos que se llaman Pancho y Lucrecia y algo me preguntan, hey, ¿qué hicieron ayer Pancho y Lucrecia? Cada vez que haga así, voy a separar las oraciones. Sería, bueno, Pancho y Lucrecia ayer fueron al parque. Ellos jugaron fútbol y al final del día ellos comieron pizza. Bien, si te digo que traduzcas todas las respuestas, pues obviamente va a ser una mazamorra y va a ser un poco complicado no saber por dónde empezar. Lo primero, pues obviamente separamos cada oración de un párrafo y lo siguiente es analizar cada oración o frase. Para esto recurrimos a algo que nos enseñaron pues desde bastante pequeños y que hacemos de forma automática en español. Sin embargo, cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, a veces es bueno refrescar ciertos conocimientos que parecen fáciles y básicos, pero no siempre uno los tiene bastante claro, que en este caso son el sujeto, el verbo y el complemento. Bien, el sujeto viene a ser la persona o la cosa de quien o de quienes se habla en una oración. Pongámosle que en una historia es nuestro protagonista, bien, para entenderlo de una forma mucho más clara. El verbo, en cambio, es la acción, lo que hace este protagonista en la historia. Y por último tenemos el complemento. El complemento es un detalle adicional que en algunos casos es necesario y otras veces una oración o una frase puede ser muy corta y funcionar solamente con un sujeto y un verbo. Como les menciono, el complemento da un detalle adicional. Por ejemplo, si yo digo una oración corta como Marta, yo, bueno, pues nos está dando una acción, un protagonista y ya. Sin embargo, la historia se queda un poco corta y no entendemos si Marta está llorando por alegría o por tristeza, sabrá Dios qué. Ahora, si le ponemos un complemento y le ponemos como Marta llora porque se acaba de enterar que su novio le fue infiel por quinta vez. Bueno, nos da el chisme completo, ¿no? Nos da, como les mencionaba, un detalle. Es un poco más completa la historia. Y bueno, entonces entendemos que una oración puede funcionar con dos partes, pero también es necesario ponerle el complemento, ¿ok? También entendemos que pues Marta es tremenda migajera, no sean como Marta. Ahora, regresando a nuestro ejemplo, si nosotros para desglosar una oración tenemos que ir haciéndonos preguntas para que así no nos perdamos. Si nosotros empezamos a, por ejemplo, querer traducir primero el verbo, luego el complemento y luego el sujeto, nos podemos ir perdiendo un poco. Por ende, vamos por orden. En las oraciones que yo les acabo de mencionar, tenemos que preguntarnos de quiénes se habla en la oración, pues en este caso de Pancho y Lucrecia. Bien, luego, ¿qué hacen? Eso sería el verbo, pues primero menciona que fueron al parque. Fueron del verbo ir, no del verbo fueron. Luego menciona que ellos juegan fútbol, jugar, y luego menciona que ellos comieron pizza, comer. Y por último tenemos el complemento, el detalle adicional que es fueron al parque. El al parque viene a ser el complemento. Luego ellos juegan fútbol, fútbol viene a ser el complemento. Y por último ellos comen una pizza, pizza viene a ser el complemento. ¿Bien? Entonces, para resumirlo, ¿de quién se habla en la oración? Y tenemos que hacerlo en ese orden. ¿De quién se habla en la oración? ¿Qué están haciendo los personajes o el personaje? Para descubrir el verbo. Y por último, todo lo que no sea el sujeto y el verbo es el complemento, el adicional, lo que sobra. Eso es el complemento. ¿Bien? Y ahora vamos a pasar con un ejemplo un poco más específico en otra área. Para explicar el siguiente punto, lo mejor es pasar directo a los ejemplos porque va a ser mucho más fácil entenderlos.
Supongamos que tengo un amigo que se llama Pepe y a Pepe le gusta una canción. Si yo digo, Pepe escucha una canción, y luego digo, Pepe escuchó una canción, y luego digo, Pepe escuchará una canción, bueno, entendemos que a Pepe le gusta la música. Eso está clarísimo. Lo único que cambia es el momento en el que él está escuchando esta determinada canción. Como pueden ver, hay un cambio únicamente en la acción, en el verbo. Escuchó, escuchará y escucha. Ese cambio en el verbo es a lo que se conoce como los tiempos verbales. Para hacerle el cuento corto, existen 12 tiempos verbales en inglés. Y si son una lata aprenderse todos esos, la buena noticia es que si aprenden los 3 principales, presente, pasado y futuro, ya van a llegar muy lejos, se los prometo. Ahora, ¿cómo entenderlos? Primero, en español. Como pueden ver, existe un cambio en lo que viene a ser la terminación de la acción. En este caso, escuchó, cho, escucha, ya, escuchará, hará. Ese cambio es lo que en inglés se conoce como los tiempos verbales y es lo que tenemos que aprender cuando estudiamos cada verbo. Ahora, eso lo vamos a aprender con un ejemplo en inglés. En alguna parte de la pantalla les va a aparecer el siguiente ejemplo que está dividido en 3 partes, en presente, pasado y futuro. Primero, en español, la palabra I significa yo, write es el verbo escribir en inglés y a letter significa una carta. ¿Okay? En el primer ejemplo vemos que dice I write a letter, yo escribo una carta. I wrote a letter, yo escribí una carta, y I will write a letter, yo escribiré una carta. Lo que está de rojo es lo único que cambia y es lo que les comentaba en el segmento anterior, lo de los tiempos verbales. ¿Bien? Entonces, por una parte es sencillo entender que solamente tenemos que enfocarnos para dar el mensaje correcto en poner bien el verbo, poner el tiempo correcto del verbo. Claro, esto es mucho más fácil de decir que de hacer porque son 12 tiempos verbales. Sin embargo, únicamente existen pautas para que nosotros podamos aprender estos tiempos verbales sin rompernos todo el coco. Una vez que nosotros aprendamos presente, pasado y futuro, los otros que faltan suelen ser subdivisiones de estos mismos tiempos verbales. Por ende, la historia se vuelve un poco más sencilla. Por lo tanto, y resumiendo nuevamente, si tenemos primero que desglosar la oración. I significaría el sujeto que vengo a ser yo. Write es el verbo. Y por último tenemos el complemento a letter. Ahora, como segundo paso es encontrar el tiempo correcto en el que quiero decir mi mensaje. Estoy hablando del presente, de ahora, del pasado, de ayer o del futuro de mañana, más tarde o en 5 años. Ahora bien, si bien es cierto que voy a subir todos estos temas sobre gramática a futuro, ¿quién quita y lo llevo al día de mañana? Así que lo que mejor recomiendo siempre es la autoeducación. Entonces te voy a dar algunas pautas que puedes ir investigando tú por tu cuenta para mejorar pues este proceso de aprendizaje. Con respecto al sujeto, bueno, los nombres propios no tienen una traducción o no es necesario traducirlos al inglés. Yo soy Alejandro acá y también soy Alejandro en Australia, en Estados Unidos, en Inglaterra. No es necesario cambiarlo a Alejandration o a su equivalente como Alexander, no es necesario porque es un nombre propio. Pero bueno, lo que sí puedes ir investigando son, por ejemplo, los pronombres personales, los artículos y los demostrativos. Ya con eso tienes para largo. Ahora, con cuestión de los verbos, existen 2 grandes grupos, regulares e irregulares. Los regulares son los chéveres, los irregulares no lo son tanto. Sin embargo, hay que aprenderlos. ¿Qué recomiendo? Aprender por lo menos 10 regulares y 10 irregulares, de preferencia los más utilizados en el idioma, e irlos practicando. Y por último, el complemento. El complemento es un poco más extensa la cuestión, pero aquí lo que puedo sugerir es incrementar tu vocabulario. Si, por ejemplo, tienes un objetivo claro y estás estudiando inglés por alguna materia en específico, por ejemplo, que eres un doctor y necesitas, pues, para alguna cuestión, bueno, estudiar vocabulario relacionado a medicina. Empezar algo sencillo, no vas a empezar con estetoscopio y esas cosas, sino, por ejemplo, paciente, diagnóstico, camilla, emergencia, ese tipo de cosas, laboratorio. Bueno, si por ejemplo no tienes un poco claro y simplemente quieres aprender el idioma desde cero o, bueno, eres un poco más abierto por el vocabulario y no sabes por dónde empezar, empieza por tu cuarto. ¿Qué tienes en tu cuarto? Una cama, un armario, una televisión, una computadora, un gato, no sé.
Y luego vas aumentando y vas saliendo de ese entorno. ¿Qué ves en tu casa? ¿Qué parte de la casa hay? Existe la cocina, la sala, el jardín, el garaje. Después puedes empezar con algo un poco más amplio en tu ciudad, con lugares que las personas frecuentan. Un parque, un teatro, un cine, ese tipo de cosas, ¿bien? Y si ya estás hecho una, vale, y quieres seguir, pues bueno, pues sigues con ciudades, con, ¿cómo se dicen? Países, con, no lo sé, cielo, sol, luna, el universo. Y ya dominaste. Si dominas todas las palabras del universo, ya qué más se va a hacer. ¿Qué hay más arriba del universo? Dios. Bueno, eso se lo dejo de tarea. Y bien, creo que eso sería todo por este video. Muchas gracias por verlo. Espero que pongan en práctica todo lo que he recomendado acá. Y, cierto, los tiempos verbales. Sí, son 12. La plena sí es un poquito cansado aprenderlos. Pero si aprenden 3, pasado, presente y futuro, ya están hechos. Y bueno, sí, puede ser un poco complejo a veces estudiar la gramática, como estos recursos que les acabo de mencionar. Posiblemente sea mucho más fácil y espero que así sea, porque realmente aprender un idioma sí va a conllevar esfuerzo de la parte de cada uno de ustedes. Pero bueno, van a conocer otros puntos de vista, tal vez conozcan a otras personas muy interesantes, tal vez oportunidades laborales, pero sobre todo conocer más sobre el mundo. Yo creo que sí, que vale mucho la pena aplicarle esfuerzo a aprender inglés.